Iglesia, Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta las manos y dile gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, palmas de alabanza. Palmas de alabanza, ahora sí. Bien, hermano, vamos a continuar con el mensaje. Hoy la tercera parte acerca de la carne, un enemigo de la fe y del creyente. ¿Ok? Hoy la tercera parte. Y hoy vamos a hablar del tercer punto, que concierne a pecados sociales o trastornos del comportamiento humano. Es decir, pecado contra las demás personas. ¿Ok? Es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar hoy dos puntos. El cuarto punto también, que nos habla de pecados grupales descontrolados o de intemperancia, es decir, de falta de templanza o falta de moderación. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, bendito Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tú hoy día nos das de venir a tu casa bendita de oración para escuchar tu voz. Queremos pedirte que nos unjas. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento y comprensión de tu palabra, Señor. Háblanos al corazón y que esta palabra, Señor, consuma el pecado en nuestras vidas. Que nos transforme, Señor. Que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Y por mi parte te pido que unjas mi garganta con aceite fresco. Unge mi vida para predicar un mensaje conforme a las Escrituras, Señor. Sin añadir y sin quitar, Señor. Tal cual como está en tu palabra, Señor. Y como tu Espíritu Santo quiera darlo a conocer, Padre. Unge mi voz, unge mi vida, mis oídos, mis ojos y mi lengua para predicar tu palabra, Señor. Y lo haré honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5, versículo 16, como lectura base. ¿Okay? Gálatas capítulo 5, versículo 16, y vamos a dar lectura hasta el versículo 22. ¿Okay? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay gente que le gusta darle rienda suelta a la carne, satisfacer la carne. Dentro de nosotros tenemos dos naturalezas. Una naturaleza caída, que es el hombre viejo, el hombre carnal, pero también tenemos una naturaleza regenerada y renovada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Algo por decir así, un ejemplo. Imaginémonos un perro blanco y un perro negro. Tú tienes un perro blanco y tienes un perro negro. ¿Ok? El negro representa las obras de la carne y el blanco representa todo lo que es el fruto del Espíritu, las cosas de Dios. Si tú alimentas más el perro negro va a prevalecer y va a devorarse al perro blanco. Así mismo pasa con la carne. Cuando tú alimentas la carne, le das rienda suelta a la carne va a prevalecer y va a reinar sobre tu vida. Pero si tú alimentas el perro blanco, hablando del ejemplo, el perro blanco va a estar fortalecido y va a doblegar y va a devorar prácticamente al perro negro. Entonces, nosotros estamos siendo llamados, desde que nacimos de nuevo, a alimentar nuestra parte espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que vive conforme a la carne muere, pero el que por medio del Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá y tendrá paz. Así somos llamados a alimentar nuestra parte espiritual. ¿Cómo alimentamos la parte espiritual? Oyendo la palabra, escudriñando las Escrituras, orando, clamando, congregándonos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo dice a la iglesia, no a ninguna otra persona, sino a la iglesia, porque el hombre carnal no puede andar en el espíritu. El hombre natural no puede andar en el espíritu. El hombre natural es dado a que peque. Para él es algo normal. ¿Ok? El hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo, y obviamente el hombre espiritual es guiado por el Espíritu, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 15 o 14. ¿Me ayudan por la cita, por favor? Romanos 8, a ver, un tantico nomás.
Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos nacido del Espíritu. El hombre natural, según 1 Corintios capítulo 2:14, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Porque las cosas del Espíritu se han de juzgar y discernir espiritualmente. El verso 15 dice: en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para juzgar, para analizar, para separar, para dividir, para separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, hacer separación entre lo santo y lo profano. ¿Cuántos dicen amén? O sea que es una obligación de los ministros de Dios enseñar a su pueblo a discernir, amén, a juzgar. Pero lo que hacen en la mayoría de iglesias en estos tiempos es decir: no juzgues. Le están apuntando la lengua a la iglesia y le están apuntando la conciencia, para que todas las fechorías que ellos hagan desde el púlpito y las barbaridades que prediquen, nadie pueda decir nada, porque no puedes tocar al ungido. ¿Ok? Entonces Pablo dice a la iglesia de Galacia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, tanto la carne como el Espíritu, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Verso 18 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya lo estudiamos, fornicación también igual, inmundicia, laxivia, que son pecados sexuales contra el mismo cuerpo, pecados que la persona puede cometer contra sí mismo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También habla de idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, teniendo en cuenta que en el versículo 20, idolatría, hechicería y herejías comprenden los pecados contra Dios y contra su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que son pecados prácticamente contra Dios directamente. ¿Ok? Y número 3, que es lo que estamos estudiando ahora: hay pecados contra las demás personas, contra los semejantes. Y hablamos de pecados sociales o de trastornos del comportamiento humano, es decir, pecados contra los semejantes, contra los demás, como enemistades, verso 20, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Ahí también comprende envidias y homicidios. ¿Ok? Entonces las enemistades, los odios, los pleitos, las rivalidades, la rencilla, la ira, las rabietas, la rabia, el cólera, las contiendas, las disensiones o divisiones, las ambiciones egoístas, las sediciones o envidias, los celos, los homicidios, todo esto, mis hermanos, comprende las obras de la carne, parte de las obras de la carne, que son pecados sociales o trastornos del comportamiento humano contra los demás. ¿Okay? En 2 Timoteo capítulo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Dios mismo nos ha dado espíritu de amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es amor. Y también nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Ok? Pablo decía: todas las cosas, en Romanos, me son lícitas, todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar por ninguno. Porque tenemos que tener templanza, tenemos que tener dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, para nada. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21:8 dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Hay gente cobarde, hay gente que le da miedo predicar a la gente, hay gente que le da miedo testificar de Cristo, hay pastores que le da miedo decirle la verdad a la iglesia en la cara. Amén.
Hay pastores que les da miedo llamar pecado lo que es pecado, porque se le vacía a la iglesia. ¿Ok? Entonces los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos el dunamis del Espíritu Santo. Amén. Amén. De amor y dominio propio. ¿Cuánto dicen amén? En Gálatas capítulo 5, el verso 23, nos habla de un fruto importante que debemos pedírselo a Dios, que debemos pedirle a Dios que lo desarrolle en nuestro carácter, y es la mansedumbre. Dice que una de las partes de los frutos del Espíritu son mansedumbre y templanza. Y dice que contra estas cosas no hay ley. ¿Cuántos dicen amén? Templanza es parte del dominio propio, es tener control de sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces el primer pecado que vamos a estudiar en esos momentos, vamos a hacer algo cortico por cada uno, pero para no extender mucho el mensaje, es divisiones. Gálatas 5, 20, ahí está, que significa disensiones o divisiones. Hay divisiones, hermanos, entre los creyentes. Dios no viene por un pueblo dividido, sino por un pueblo unido. Es más, el pueblo de Cristo es un solo pueblo. ¿Ok? Hay que reconocer que todos los pecados sociales producen división. Sin embargo, este tipo de pecado, la división en específico, tiene 4 clases: pleitos, contiendas, disensiones o divisiones y herejías. Muchas veces una iglesia se divide por herejías, hay herejes, y los herejes tienden a dividir las iglesias, o otras personas que vienen a traer una nueva palabra revelada a la iglesia, cuando ya lo revelado está revelado, causan divisiones. Pero ¿quiénes son arrastrados? Los más inocentes, los que no escudriñan la palabra de Dios, los que a todos le dicen amén. ¿Ok? Pleitos y celos. Hay gente que le gusta pelear, por todo pelea. Hay gente que es celosa también. Los celos son diabólicos, dice la Escritura en Santiago. Los pleitos y los celos son los únicos pecados de la lista apreciados en singular. ¿Por eso es singular? No, esto es como plural, ¿verdad? Pleitos y celos. Pleitos, plural. En plural, porque son varios. ¿Ok? No dice celos, sino celos. Porque la Biblia también habla de un celo, pero de un celo santo, que es el que Dios tiene por su pueblo, por la iglesia. ¿Ok? Entonces los pleitos y los celos son los únicos pecados de la lista que aparecen en plural, no en singular. Aunque en el original griego sí aparecen en singular. En nuestro idioma castellano, español, celos o pleitos es una palabra plural. Pero en la lengua hebrea, celo o pleito es una palabra, en la lengua griega, perdón, es una palabra singular. ¿Ok? El plural de la palabra traducida como pleitos se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 11, cuando dice Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Amén. 1 Corintios 1:11, ahí está, apúntenlo. Allí Pablo utiliza la palabra eris, y esta palabra se refiere al temperamento contencioso que lleva a los pleitos y a la discordia. Hay personas que tienen en su temperamento, en su carácter, la facilidad de pelear por todo, de formar discordias y pleitos. ¿Ok? En Romanos capítulo 1:29, el apóstol Pablo lo menciona como una característica de la sociedad pagana de aquel entonces, la cual muchas veces se introduce en la misma iglesia, ese comportamiento, donde produce contiendas y se interrumpe la sana comunión entre los cristianos dentro del cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 13:13 dice: andemos como de día, dice el apóstol Pablo a los romanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia.
¿Ok? Pablo en Corintios, repito, dice, 1 Corintios capítulo 1, 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. 2 Corintios 12, 20, apunta esta cita que sé que le va a servir también. Pues me temo que cuando llegué, no os hallé tales como quiero. Y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. De hecho, la iglesia de Corintio tenía muchas de estas características. Era una iglesia muy desordenada, era una iglesia de por sí muy joven, duró tan solamente 19 años. Había divisiones, había celos, había contiendas, había problemas sexuales, había problemas acerca del matrimonio, tenían dificultades para tomar la cena porque eran glotones, ¿ya? Querían era devorar todo. Y dice Pablo, no, todo tiene su orden. Y empezó en 1 Corintios 12 a dar un orden acerca de cómo debe tomarse la cena delante de Dios en su casa. Amén. Y así, muchas cosas. Ahora contiendas. La palabra contiendas proviene del griego eriteial. Apúntenlo. Y es la palabra plural eriteia, que denota un egoísmo ruin. Viene del término eritos, o también la palabra mercenario, que originalmente significaba trabajar por dinero. De ahí se desprende la palabra sicario, de la palabra eritos, ¿ok? Mercenario, o alguien que trabaja por precio, por plata, por dinero. A contiendas le siguen dos palabras con connotaciones parecidas. Una es disensiones y la otra es la palabra herejías. Disensiones es la palabra traducida como dichostasai, que se utiliza en el griego clásico para iniciar una disputa, una disensión o una desunción, o una rivalidad en general, o incluso una revuelta o una rebelión, que es el mismo término que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17, cuando dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es decir, que si alguien viene en la iglesia a traer una nueva revelación, una palabra, es que yo pienso que esto es así. No, es que no es que yo pienso, es como el Espíritu Santo da el discernimiento. ¿Ok? Entonces esto es importante detectarlo. Y un problema dentro de la iglesia hay que detectarlo a tiempo. Es como cuando vamos al cirujano o vamos al médico por una dolencia y dice el médico: no, eso es cáncer. ¿Qué hace el médico? O mandarlo más pronto posible al tratamiento y tratar de extirpar el cáncer antes de que haga metástasis. Por eso las falsas doctrinas, las falsas herejías, hay que cortarlas. Por eso dice en Romanos 16, 17 el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. En la iglesia hay muchos herejes también. Entre más grande la iglesia, ahí va a haber más problemas. Entonces hay que tener mucho, hay que fijarse mucho en esos detalles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? La palabra herejía es otro pecado que aparece también en la lista de Gálatas capítulo 5, 20. ¿Ok? Esta palabra herejía se traduce como airesis, y en plural significa opciones. ¿Ok? Se encuentra en plural porque se refiere a una amplia gama de maneras de causar divisiones dentro del cuerpo de Cristo. La palabra singular es la palabra eireseos, de donde proviene la palabra fariseos. ¿Ok? Y se refiere a un grupo de personas que han escogido una misma conducta, una misma posición o postura doctrinal, como es el caso de la secta de los fariseos, descritos en Hechos capítulo 15, versículo 5, donde la palabra se traduce como secta. Y recordemos que una secta no es lo que se divide o se separa del catolicismo romano. Una secta es lo que se aparta de la verdadera palabra de Dios, lo que va en contravía a la voluntad de Dios, a lo que está escrito y determinado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una secta.
todo lo que se desvía de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 15:5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos, porque en el tiempo de Jesús habían 3 sectas importantes. Estaban los fariseos, que guardaban celosamente la ley, pero colocaban por encima de la ley sus tradiciones y sus mandamientos, tal cual como la iglesia tradicional de estos tiempos. Y Jesús le decía, de hecho desde Isaías venía diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, siguiendo como mandamientos doctrinas de hombres. Y eso es lo que hace el católico, seguir una doctrina de hombre, no la doctrina de Cristo. Porque si siguieran la doctrina de Cristo, tuvieran temor de Dios en sus corazones. No andarían por ahí borrachos, embriagándose, siendo infieles a sus esposas y después yendo a la iglesia a recibir la comunión el domingo, haciendo chorizos para el diablo. No. ¿Ok? Entonces Jesús le decía a los fariseos: fariseos hipócritas, ¿bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios por aferrarse a vuestra tradición? Les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y eso también se lo decía Juan el Bautista. Esto le decía Juan Bautista también a los fariseos: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Jesús les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento y no digan: Abraham tenemos por padre, porque de cierto os digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces en Hechos 15:5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces habían 3 sectas en el judaísmo: los fariseos, que eran doctores de la ley, eran eruditos, guardaban celosamente la ley, pero eran religiosos, y Dios no la va con los religiosos. A Jesús también le da como urticaria, como alergia al religioso, y por eso les hablaba en Mateo capítulo, lean en sus casas Mateo, creo que es capítulo 23, miremos a ver, léanlo todo en su casa por favor. Todo el capítulo 23 de Mateo es impresionante. Exactamente. Jesús acusa a escribas y fariseos. Tremendo. Léanlo en sus casas, es importante. Ahí le da unas suaves palabras a los fariseos, ¿ok? A los religiosos, ¿ok? Así que es mejor herirlos, porque ellos ofendían siempre, pero es mejor herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Por eso hay que hablar la palabra, así la gente os ofenda, porque es mejor herirlos con la verdad que matarlos con la ignorancia, con la mentira, por no enseñarles la verdad. Otra secta eran los herodianos, y otra secta del judaísmo eran los saduceos, los cuales afirmaban que no había resurrección, y los otros que creían en ángeles. ¿Ok? Bueno, en un sentido negativo, el término secta también significa fricción. 1 Corintios capítulo 11:9: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, divisiones, para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados. ¿Ok? Otro pecado que por ahí aparece: los celos. Tremenda obra de la carne. Los celos son diabólicos, son enfermedad del alma. El último grupo de los pecados del comportamiento contra los demás son los celos. Aparece en Gálatas capítulo 5, verso 22. Ahí aparecen. Ahí deben estar. Está con las iras, las contiendas. Porque el que cela, contiende, le da rabietas, ira. ¿Ok? Entonces aparece el versículo 20, ¿sí? El último grupo de los pecados sociales está conformado por los celos y por las envidias, a los cuales se les llama como pecados de la codicia y o obras de la carne.
Santiago capítulo 3, versículo 13, quiero que me acompañen, esta parte es importantísima. Santiago. ¿Cuántos son celosos? Levanten la mano. Bueno, celosos por Dios, es una cosa muy diferente. Tener celo por Dios, como respeto o algo así. Pero ser celoso, celar de pronto al cónyuge, ¿quién es celoso? Levanten la mano. Bueno, menos mal, porque si es celoso, arrepiéntase. Santiago capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice el apóstol. Bueno, Santiago no era apóstol, él era hermano medio de Jesús. Y él se refería a Jesús como Señor, y era su hermano. Reconocía su ministerio, reconocía su sacerdocio. Y él dice a Santiago, en Santiago capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, o shalom. ¿Ok? El versículo 1 del capítulo, el versículo 13 del capítulo 3 dice, la sabiduría de lo alto, dice Santiago 3:13. Y dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, porque hasta el celo amarga a la gente, la vuelve amargada, desconfiada, aburrida, triste. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, los celos son terrenales, animales y diabólicos. Así que si tienes celos en tu corazón por tu cónyuge, dile: Señor, saca esta obra de la carne de mi corazón. Verso 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oiga lo que dice: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.